Continuando con nuestras sesiones, ahora vamos a utilizar la técnica de mallas. Tenemos la técnica de nodos, suma de corrientes. Tenemos la técnica de mallas, que es suma de voltajes. En esta técnica de mallas, nosotros lo que vamos a realizar es identificar un circuito. Básicamente lo tenemos en serie. Aquí tenemos la fuente de voltaje, otra fuente de voltaje, resistencia, resistencia y resistencia. Bueno, lo primero que vamos a hacer es escribir la malla. Entonces, nuestra malla va a tener este flujo, esta dirección. Le vamos a dar el nombre. Se va a llamar la malla A. Y le simbolizamos con corriente porque es el flujo donde va a circular la corriente. Posterior a esto, colocamos las direcciones de corriente y voltaje en cada una de las resistencias, satisfaciendo la convención pasiva de los signos. Bueno, entonces a mí me conviene que esta corriente entre para que coincida con corriente A. Aquí yo voy a tener la corriente 1. Acá en esta resistencia le voy a llamar la corriente 3 para la resistencia 3 y la corriente 4 para la resistencia 4. Yo voy a tener que asociar potenciales también, y entonces asocio los potenciales según esta dirección que he marcado. Entonces a mí me conviene más menos y yo le doy el nombre de B0, acá más menos el nombre de B1, más menos el nombre de B2, más menos el voltaje 3 y más menos el voltaje 4. Y yo he asociado los potenciales para que la corriente entre por el más y satisfaga la convención pasiva de los signos. Una vez que ya tengo los potenciales marcados, a continuación usted va a hacer suma de voltajes por todos los elementos. Entonces, de esta forma, como se ha marcado el flujo de la corriente y los potenciales, que la corriente siempre entra por el más, me es conveniente porque yo escribo, voy a empezar por aquí, entonces más voltaje 0, más voltaje 1, más voltaje 2, más voltaje 3, más voltaje 4. Entonces escribo todos como una sumatoria. A continuación queda encontrar voltaje, los valores de los voltajes. Entonces voltaje 0, como es una fuente de potencial aquí, pero el signo está invertido, entonces usted cambia la polaridad y agrega un menos. Entonces voltaje 0 va a ser menos Bs. Voltaje 1, pues ley de Ohm, R1 por la corriente que circula en esa resistencia. Voltaje 2 es la fuente, entonces nuevamente cambia polaridad, para ello agrega un menos. Entonces aquí me faltó un menos y acá lo colocamos. Cambio polaridad, agrego un menos. Voy voltaje 3, resistencia 3 por la corriente que fluye ahí. Voltaje 4, la resistencia 4 por la corriente que está fluyendo en esa resistencia. Una vez que tengo ley de Ohm, me toca asociar la ley de Ohm a la malla general. Tantas mallas tengo que hacer la asociación a esas mallas. Aquí nada más tengo una malla, entonces corriente 1 va a ser igual a I1 porque va a estar una sola corriente. En esta malla no hay más. Entonces por eso corriente 1 va a ser la corriente A, corriente 3 también va a ser la corriente A, corriente 4 va a ser la corriente A. La conveniencia de marcarlas todas en la misma dirección. Bueno, entonces sustituye
sustituye y va a encontrar voltaje 1 función de la corriente A, voltaje 3 en función de la corriente A y voltaje 4 en función de la corriente A, de la malla. Voltaje 2 en función de la malla. Como ya tiene 2 V3, entonces sustituye el V3 y aquí lo va a tener. Bueno, empieza a sustituir en la suma de voltajes. Entonces empieza a sustituir. B0 es menos BS. B1, R1 por corriente A. B2, aquí va un menos. Menos 2R3 por corriente A. V3, R3 por corriente A. V4, R4 por corriente A. Igual a 0. Una vez que ya tiene la sustitución, organiza nuevamente. Entonces va a tener resistencia 1 por corriente A. Acá está. 2 veces la resistencia 3, negativo, más una positiva. Entonces va a tener menos una vez la resistencia 3, más R4. Todo por corriente A igual a BS, que lo ha mandado del lado derecho. Y hemos escrito o hemos realizado nuestra ecuación AX igual a B. Aquí las coloco con minúsculas porque es una sola ecuación, son escalares. Las colocaría con mayúsculas si fueran matrices. Ahora tengo escalares. Pero es el mismo procedimiento. Usted tiene que despejar, o sea, sacar la inversa de A para encontrar la solución. Entonces, al sacar la inversa de A, encontramos la solución y simplemente es, aquí tenemos la inversa de A. Esta sería la inversa de A por BS, que es por B. Y resuelve su problema. Esta es las bases de la técnica del análisis de mallas. Vamos a realizar en el circuito que hemos estado trabajando, en el caso anterior eran 3 nodos. Bueno, también ahí se forman 3 mallas. Vamos a aplicar nuestra técnica de mallas en ese circuito. Permítame borrar y vamos al circuito. Bueno, si tiene alguna duda, no deje de escribirnos o a dejar sus comentarios. Muchas gracias.